Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Continuamos con Aquí se habla libertad, 2 de julio del año 2021. Y en este segmento, pues con la grata compañía del profesor Daniel Labut, que ustedes saben que es historiador y economista, doctor en historia y economista, experto en economía austríaca. Y cuando yo le preguntaba ayer, bueno, ¿a qué vamos a dedicar el programa? Él nos dijo, hablemos de inflación, y tiene razón, porque además se oye por allí que la medida que tiene el régimen contra la inflación es quitarle ceros al bolívar, que ustedes saben que hoy el cambio está cerca de 3.300.000 bolívares por dólar, y claro, si usted multiplica 3 millones por 100, y eso ya da una cantidad que ni las maquinitas pueden resolver, y uno ve a las niñas o las vendedores y vendedores contando ceros para no equivocarse, porque un cero de más y te quedas sin casa, te quedas sin nada, ¿no? Saludos a María Macei y a Yoyo Juárez, el brujo Leloir desde la estratosfera, igual que Hugo Bravo. Saludos a Hugo Bravo y a todos los que nos están escuchando y viendo y participando en el chat de YouTube de RCR 750R Radio Caracas Radio al aire. Profesor Labut. Ok, bueno, primero vamos a aclarar una cosa que para mí siempre es importante, ¿no? Antes de 1940, la inflación siempre fue el aumento de la cantidad de dinero. ¿Okay? O sea, se decía, el Banco Central está inflando la economía porque se decía que el Banco Central estaba emitiendo dinero. Después con la entrada de lo que llaman la revolución keynesiana, entonces se le cambió el significado a la inflación y se empezó a llamar inflación a la subida de precios. ¿Okay? No siempre el que el Banco Central inyecte dinero a la economía redunda en subidas de precios, pero sí redunda en la distorsión de la estructura de precios. ¿Okay? Que eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos tienen el Banco Central desde el año 2008, desde el año de la crisis de las inmobiliarias, tiene inflándole la economía, o sea, metiéndole dinero en base monetaria a la economía, pero los precios en los Estados Unidos no reaccionan de la misma manera que en Venezuela. Algo muy parecido a lo que pasaba en los 70 en Venezuela, cuando Carlos Andrés Pérez nacionaliza el Banco Central y comienza a inflar la economía, a meterle dinero, ¿okay? Entonces los precios no reaccionaban, el índice de inflación apenas sí se movía, pero sí se movía la estructura de precios. ¿Okay? Eso es peligrosísimo. ¿Okay? Y a los efectos de nosotros, no hay 3 conceptos que a mí me gustaría que usted aclarara en un lenguaje llano, que es inyectar dinero a la economía. ¿Cuál es la diferencia en términos de la distorsión de la estructura de precios, del incremento de los precios? Ok, fíjese. O sea, lo primero es que el central inyecta dinero a la economía porque el central le facilita dinero al gobierno. Eso ocurrió en los 70 con Carlos Andrés Pérez. Haya o no haya reservas, haya o no se haya creado ese dinero productivamente. Simplemente imprime dinero y se lo da al gobierno. Es que la facultad de emitir papelito es lo que hace que esto sea mucho más fácil, ¿no? Porque antes cuando la moneda era de metal, tenías que recoger la moneda, refundirla quitándole plata o quitándole oro para provocar la devaluación, pues. ¿Okay? Entonces ahí se podía emitir mucha más cantidad de dinero con la misma cantidad de metal. ¿Okay? Pero ese proceso es complicado. Con un banco central es facilísimo porque lo que hace es emitir papel. ¿Okay? Y el papel no dice, este papel no tiene respaldo y este sí. ¿Okay? Entonces no distingues la diferencia entre un papel sin respaldo y otro con respaldo. ¿Qué significa respaldo en este caso? Bueno, el respaldo significa que tenga reservas por detrás, bien sea oro, bien sea plata, bien sea divisas de un país sólido. Por ejemplo, en nuestro caso nosotros emitíamos contra oro y contra dólares que el Banco Central adquiría cuando compraba la factura petrolera, pues.
Porque lo que ocurría era que el Banco Central nuestro heredó la tradición de cuando los bancos emisores le compraban los dólares a las transnacionales. Y nuestro Banco Central le compraba los dólares a las transnacionales una vez que los bancos dejaron de emitir billetes. ¿Okay? Ahora, en el 73, en 74, cuando Carlos Andrés Pérez nacionaliza el Banco Central, él comienza a emitir billetes por encima de la cantidad de dólares que entraban por factura petrolera. Y después hay que acordarse que en el 76 también nacionalizan la PDVSA y entonces ahí la factura petrolera le pertenece 100% al gobierno, ¿okay? Y el gobierno hace lo que le da la gana con ella. Eso provocó una inflación monstruosa monetaria, ¿okay? Que explotó en el año 83, ¿no? Y explotó precisamente porque la estructura de precios se movió, pues. ¿Okay? ¿Qué significa la estructura de precios se movió? Significa que los costos comienzan a subir y los costos no son identificables por las personas de la calle. O sea, yo que soy comprador no me doy cuenta de que estos lentes salen más caro producirlos que hace 3 meses. Sin embargo, el señor que me lo trata de vender me dice, no, bueno, ahora cuesta tanto. Y entonces yo tengo que acomodarme al nuevo precio, ¿okay? Pero de todas formas el productor también se tiene que acomodar a los costos, ¿no? Entonces la estructura de precios son toda esa estructura de costos que se está moviendo, ¿okay? Y que es subterránea a lo que yo veo, ¿okay? Y que al final termina ocasionando crisis en el sistema económico. Por eso es que el 83 fue tan traumático en Venezuela, por eso es que nosotros tuvimos una recesión monstruosa en el 83. La gente que lo vivió se acuerda, ¿okay? Es más, de hecho, hace cuestión de 10 años, cuando comienza bueno, no 10 años, en el 2008, cuando se da la crisis de las inmobiliarias, entonces uno de los colegas de la Católica se me acercó y me dice, oye, por fin vas a tener la experiencia de una crisis. Y le digo, mira, si es por eso, le dije yo he vivido 3 veces esta vida y no me he muerto en ninguna de ellas, le dije yo. Porque yo he visto varias veces cómo el país se descalabra, ¿okay? Precisamente por los mismos errores que se repiten incesantemente, ¿okay? Y se repiten porque fundamentalmente los políticos creen que el tener un banco central, ¿okay?, los hace dueños de la mano del rey Midas, que todo lo que toca se le transforma en oro, ¿no? Y resulta que eso no es oro, ¿okay? Resulta que eso es basura, ¿okay? Porque cuando uno emite dinero sin respaldo, entonces lo único que hace es generar problemas serios, bien sea en la estructura de costos o bien sea al final en la estructura de consumo, que es lo que la gente al final dice, eso es inflación, ¿okay? Ahora, si los países no generan inflación de precios, ¿okay?, que es el caso de lo que le viene ocurriendo a Estados Unidos, aunque en los últimos meses los precios sí están subiendo, ¿okay? Y eso es lo que va a obligar al Banco Central a actuar y hacer política monetaria contractiva, o sea, ir al sentido contrario de lo que vino haciendo desde el año 2008. Eso al final va a ocasionar un descalabro en materia de ciclo en los Estados Unidos y probablemente eso va a redundar en caída de un montón de activos, ¿okay? Entre ellos los famosos Bitcoin, que todo el mundo cree que son la panacea del sistema, ¿okay? Y incluso el mismo precio del petróleo, ¿no? Es más, de hecho, la subida de precio del petróleo que se está experimentando en este momento es una señal tardía, ¿okay?, de la recuperación y que es previa a la caída que puede ocurrir el año que viene. O sea, yo el año que viene lo veo horrendo, ¿okay?, en el sentido de que yo creo que los Estados Unidos van a tener que empezar a aplicar política monetaria restrictiva, les guste o no les guste, y eso al final nos va a redundar a nosotros, ¿okay?, porque nuestro ciclo no es un ciclo propio. O sea, Venezuela jamás ha tenido un ciclo propio. Venezuela siempre tiene un ciclo que es imputado, ¿okay? Cuando en el siglo XVIII nosotros vendíamos cacao, era imputado por el cacao. Cuando en el siglo XIX vendíamos café, era imputado por el café. Y ahora en el siglo XX y el siglo XXI, que nosotros vendemos petróleo o hacemos que vendemos petróleo, ¿okay?, es imputado por esa venta de petróleo. Entonces, de hecho, esa es una de las razones por las cuales
cuando nuestro Banco Central hace política monetaria, ¿okay?, comete un error doble, ¿okay?, porque el origen del problema no está dentro del territorio nacional, sino que el origen del problema está afuera. ¿Okay? El origen del problema está en los precios del petróleo o los precios en su momento del café. Que no podemos controlar. Que tú no puedes controlar. No hay forma de controlarlo. Entonces, por eso es que quizá la única época en la que más o menos hubo un criterio sano de manejo del dinero fue cuando el general Juan Vicente Gómez, porque el hombre mantenía un rígido control de las finanzas públicas para no gastar más de lo que le entraba, ¿okay?, incluso para crear un fondo del tesoro para poder cubrir los instantes en los cuales se caía la economía venezolana. Y además de eso, él muy sabiamente, ¿okay?, mantuvo los bancos emisores, pues, y no tuvo Banco Central. ¿Okay? Si nosotros tuviésemos ese mismo sistema, probablemente las crisis nuestras no serían tan violentas como las que han sido desde el año 83 para acá, pues. ¿Okay? Pero vamos al corte de las 11:30 y seguimos conversando sobre, bueno, esto que es hacer una especie de anatomía, de autopsia de la economía venezolana. Volvemos en un ratico. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, 2 de julio del año 2021. Saludos a Emiliano Rojas, que también está en nuestro chat de RCR 750 al aire por el canal de YouTube. Y estábamos conversando precisamente decíamos, vamos a hacerle la autopsia a esta economía venezolana que es tan rara. Ahora, decíamos al inicio, profesor, que se oye por allí que el régimen va a intervenir el problema quitándole cero. ¿En qué consiste eso? Bueno, no, eso ya lo hemos hecho, ¿no? O sea, es más, nosotros estamos repitiendo los mismos errores que se han hecho en Latinoamérica consecuentemente desde los años 70, ¿no? O sea, también eso de quitarle cero a las monedas se probó en la Argentina, se probó en Bolivia, se probó en Chile, se probó en Brasil. ¿Okay? Eso al final no sirve para nada, pues al final también terminaron cambiando la moneda, ¿no? O sea que por eso es que hubo momentos en Argentina en los cuales llamaban a la moneda el austral, el peso, ¿okay? Después el nuevo peso, ¿okay? Etcétera, etcétera, ¿no? Y igual pasa con la moneda brasilera, pues la moneda brasilera por un tiempo se llamó cruzeiro, ¿okay? Después nuevo cruzeiro. La última fue el real, ¿okay? que fue el plan que ejecutó Cardoso y que fue bastante exitoso, ¿no? Y que fue exitoso porque Cardoso fundamentalmente fue un excelente comunicador, ¿okay? Que es una cosa que no se hizo
con el plan de Pérez, del cual todo el mundo siempre habla y dice que había sido muy bueno. Nunca hubo comunicación, ¿okay? Siempre se hizo desde la política y jamás se comunicó al pueblo lo que estaba haciendo para que el pueblo entendiera el proceso que se estaba ejecutando. Pero eso de quitarle ceros a las monedas no funciona. Pues de hecho lo que va a ocurrir va a ser una cosa muy sencilla. Pues si le quitan 6 ceros, el dólar ya no va a valer 3.300.000, sino que va a valer 3.30. ¿Okay? Vamos a volver al 3.35. Pues, ¿okay? Pero eso, como el Banco Central no va a dejar de hacer lo que viene haciendo, que es prestarle dinero al gobierno, facilitarle dinero al gobierno para que el gobierno gaste, entonces la inflación no va a terminar, ¿okay? Y entonces no hay plan que aguante, pues. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que de 3.35 los precios pueden subir con mucha más rapidez, ¿okay? Porque los precios están en un nivel mucho más bajo, ¿no? Y ahí hay un efecto muy sencillo que es un efecto de ilusión, pues. Como parece barato 3.35, 4 parece que no es tan caro como 3, o sea que casi es lo mismo que 3.35, ¿no? Que no es lo mismo que pasa cuando tú tienes niveles de números muy grandes y dices 3.300.000 y 4 millones. Claro, ¿Okay? no Y entonces suena muchísimo más poderoso, pero al final es la misma proporción, ¿no? Entonces eso lo que va a ocasionar un cambio o sea, una eliminación de cero, es todavía más inflación, pues, porque es que la causa de la inflación es que sencillamente nuestro Banco Central no quiere entrar por el arito de que él no debe ser el que le financia el gasto al gobierno. Claro, y por eso es que el deber ser dice Banco Central Autónomo, ¿ok? O sea, capaz de decirle no al gobierno. Y este no es el caso. El caso es que nosotros tenemos al mismo régimen desempeñando todos los roles, pero es el mismo autor. Maduro es el presidente del Banco Central, a todos los efectos, y para simplificarlo. Y lo que hay además es un conocimiento económico muy plano. O sea, el decir, mira, hace falta pagar las pensiones. Bueno, ya ni imprime dinero. Manda una transacción electrónica. Ahora, el origen es el vacío. Un asiento contable y ya está. Un asiento contable. El origen es el vacío porque detrás no hay reservas, no hay tampoco oro, no hay, ¿qué hay? Nada. Nada, y no hay producción tampoco. Exacto. Entonces, claro, pues eso es lo que produce que a más cantidad de dinero, más precios, pues, ¿okay? O sea, tan sencillo como eso. O sea, ponle el peligro de que los precios se tasan en bolívares, pero se ejecutan en dólares. Sí. O sea, uno tiene que pagar con dinero de verdad, claro, a pesar de que la distorsión es desde la ficción del bolívar. A pesar que te pagan con el dinero de la comiquita. Exactamente. Ese es el drama venezolano, ¿no? Nosotros no hemos terminado de entender que esto que no se puede jugar monopolio con la economía, pues. O sea, esto no es un jueguito, pues. Esto es la vida de las personas. Bueno, pues. hasta el monopolio tiene dinero limitado. Sí, no, pero es que es la vida de las personas, no es un jueguito. Pues el jueguito, cuando se termina, nos tomamos un café y listo. Y somos felices, ¿no? Es más, tú te ganaste todas las casas y todos los hoteles, pero bueno. Exacto. O sea, fuiste más hábil que yo y ya. Igual a tomar café. Igual. Pero vamos a tomar café. O sea, es distinto a esto, porque aquí hay gente que pasa hambre, gente que tiene necesidades serias, ¿okay? Gente que se quiere vacunar y no puede, ¿okay? Gente que vive la vida de verdad y que no la puede ejecutar como Dios manda, pues. O sea, en ausencia de una buena economía, lo que se aumenta es la exclusión, es la desigualdad, y es la suerte entre los que tienen algo y los que no tienen nada. Claro, no, y por eso que yo dije antes que el mejor sistema era cuando los bancos emitían ellos mismos su billete, porque ahí el gobierno no podía entrar a decirle, mire, yo necesito que me impriman unos billetes para yo pagar la deuda pública. No, ya, un momentico, el negocio no es así, usted no es cliente de este banco. ¿Okay? Es más, usted no trajo oro por ahí. Bueno, y en el siglo XIX lo que ocurría es que cuando los gobiernos se cansaban, agarraban a los pobres presidentes de banco y los amarraban y hasta que no le daban el empréstito. Bueno, eso lo hizo fue Castro con
con Manuel Antonio Matos, ¿no? Así Okay, es. eso fue ¿Fue en el 20 o en el 19? no, eso fue en 1902. O sea, principio del siglo XX. Cuando Castro le pidió el empréstito al Banco de Venezuela y Manuel Antonio Matos se lo negó, y por eso es que después también Manuel Antonio Matos organizó la revolución restauradora, libertadora para quitarse de encima a Castro, y no pudo, ¿no? ¿Okay? Pero también esa época es bien curiosa, porque en esa época Castro intentó montar un banco central, ¿no? Para quitarles ese poder de emisión, porque durante el siglo XIX y los principios del siglo XX siempre se creyó que la emisión de moneda era lo que le daba poder a los bancos, ¿no? Lo que le daba la riqueza a los bancos, ¿no? Se creía que las ganancias de los bancos provenían de ahí. Entonces Castro intentó quitarles ese poder tratando de crear un banco central que lo iba a llamar Banco Nacional, ¿okay? Después, bueno, él por supuesto se perdió en sus tropelías y en sus cosas, porque él era un hombre muy desordenado y muy disipado. Y cuando llega Gómez al poder, Gómez intenta también montar ese banco central. Es más, de hecho, ese banco central que trató de montar Gómez tiene una historia medio cruel, ¿no? Porque él le encarga a Román Delgado Chalbó, ¿okay? que ejecute ese plan que había dejado pendiente el Cabito. Román, el papá del que después fue presidente de la Junta Cívico-Militar, ¿no? Sí, entonces él se va a Francia, y en Francia se encuentra con un señor que era medio estafador, ¿okay? Y en esta suerte de los venezolanos que creemos tanto en tonterías y en cosas raras, ¿no? Incluso estos señores que llamaban positivistas, que todos eran creyentes en un montón de cosas menos en Dios, ¿okay? Pero querían cualquier vaina. Sí. Entonces él se encontró con un caballero que le llamaban el Bolo Pachá, ¿okay? Que era un señor de origen haitiano. Y entonces el Bolo Pachá le presentó una bruja, ¿okay? Y esta bruja le leyó la mano a una gitana, le lee la mano a Román Delgado, y le dice a Román Delgado que tú estás destinado a ser presidente de la República. Entonces el Román Delgado se lo comió, y eso le infló el ego, ¿okay? Y entonces cuando él regresa a Caracas, como él era compadre de Juan Vicente Gómez, y Juan Vicente Gómez lo tenía en muy alta estima, ¿okay? Entonces, pero Juan Vicente Gómez también tenía una red de espionaje impresionante en toda Europa, ¿okay? Y entonces él se enteró de lo que pasó en esa sesión de lectura de manos en Francia. Y entonces le dice a Román, cuando están desayunando, le dice: Román, mire, usted sabe que yo tengo un compadre que tiene un compadre a su vez, y ese compadre lo traicionó. Y él sabe que el compadre lo traicionó. ¿Y usted cree que eso es bueno? Dice: no, compadre, eso no es bueno. Un compadre no debe traicionar a otro. Dice: ¿y qué le haría usted a ese compadre? Dice: bueno, yo no sé, pero yo sería capaz de matarlo. Y entonces le dice: mire, yo no soy tan así, le dijo así. Pero sabe que yo sí voy a hacer lo que tengo que hacer. Y entonces llama al inefable Tarazona y dice: Tarazona, agarre al compadre y se lo lleva para la rotunda. Pues le va a pasar un tiempo por allá en la rotunda, porque tiene que aprender a que a los compadres no se traiciona. ¿Okay? Y entonces, bueno, Gómez designa a Román Cárdenas, que era un ingeniero que era muy habilidoso en estudiar economía, y le dice a Román Cárdenas que lo va a nombrar ministro de Finanzas, ¿no? Y que quiere que resuelva el problema del Banco Central. Y Román Cárdenas se va le pide que le permita irse a Inglaterra a estudiar. Él pasa un tiempo en Inglaterra y aprende bastante de finanzas en Inglaterra, y regresa a Venezuela, y cuando regresa él ejecuta el plan de restauración de los bancos emisores. O sea que él se dio cuenta en ese viaje a Inglaterra que probablemente no era buena idea tener un banco central en Venezuela. Por eso que estaba diciendo yo hace un rato que tuvimos la suerte de que en aquella época los que rigieron la política lo hicieron de una manera
parece que intuitiva, pero parece que muy sabia, ¿no? Claro. ¿Okay? Y de hecho, bueno, Román Cárdenas restaura la emisión por parte de los bancos, y Román Cárdenas también ajusta el decreto de emisión del Bolívar, que es del año 79, cuando Guzmán crea el Bolívar. Guzmán lo hace en función al sistema métrico decimal, ¿okay? Porque como él era afrancesado y Francia estaba en la onda del sistema métrico decimal, lo que hace Román Cárdenas es convertir esa medición en gramos del Bolívar en una medición en onzas, ¿okay? Por lo cual no altera para nada el valor del Bolívar, sino que lo mantiene, y nosotros entramos a ser comparables con otras monedas en el ámbito internacional. Y por eso es que yo comento esto de que en esa época hubo gente sabia, pues. ¿Okay? Sí, y atinada, ¿no? Pero detrás, digamos, estaba no quiero, por lo visto, todo no lo podemos hacer. Claro, no. Mejor confiarnos en otros. Sí. Ahora, llega Pérez. En ese momento, ¿cuál era el ambiente ideológico como para decir nacionalizo el Banco Central? Bueno, yo una vez pregunté, ¿sabes? Una vez le pregunté a uno de los ministros de Finanzas que por qué fue que hicieron eso, ¿no? Y entonces él me comentó que se hizo porque fundamentalmente el Banco de Inglaterra le recomendó al gobierno nacional que nacionalizara el Banco Central. Bueno, o sea, porque en esa época Inglaterra venía de nacionalizar el Banco Banco Central. Y era de izquierda, pero era una izquierda así brutal. Sí, bueno, que arruinó a Inglaterra hasta que llegó la Thatcher. Ellos habían nacionalizado en el 47 el Banco Central, y entonces, claro, por eso que ellos sugieren, nacionalícenlo, ¿no? Y entonces empiezan a hacer esta política de emisión sin respaldo, que se hace de una manera bien curiosa, ¿no? Porque se crean unos fideicomisos, ¿no? Y entonces los fideicomisos compraban los bonos del gobierno y eran los que le pagaban al gobierno con dinero emitido por el Banco Central. Claro, pero eran fideicomisos del gobierno. Claro. O sea, bueno, recibía... Era toda una gama de fideicomisos que creó el Banco Central para poder inyectar el dinero, pues. ¿Okay? Y entonces eso fue lo que... La única diferencia ahorita es que se olvidaron de la cortesía de las formas. Sí. Ahora no hay fideicomisos, sino que se ahorraron eso, ¿no? Sí, que es la mentalidad revolucionaria. Los revolucionarios supuestamente tan científicos no se paran en ese tipo de alcabalas formales, no son para nada formales. Ahora, profesor, unos minutos. Bueno, la gente sueña con recuperar el país y por supuesto la primera señal de recuperación va a ser tener una economía más o menos razonable. ¿Qué habría que hacer? O sea, ¿qué hacemos en una circunstancia como esta sin reserva? Vamos a llegar a un país en el que vamos a abrir las bóvedas del Banco Central y no va a haber nada. No va a haber contabilidad nacional. No va a haber ningún tipo de rendición de cuentas, no va a haber presupuesto. ¿Cómo se empieza de cero? Porque esto es como fundar una república sin tener antes el Imperio Español. Bueno, no, yo ¿cómo se llama? Yo no soy ni pesimista ni optimista, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el grado de desorden en el cual estamos metidos, ¿okay?, obliga a que se haga una suerte de auditoría, ¿no? Que se van a tener que hacer auditoría en todos los niveles. Y mientras eso pasa, ¿qué hacemos? Y bueno, mientras eso pasa... Las auditorías pueden pasar años, ¿no? No necesariamente pueden pasar años, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del Banco Central, ¿cómo se llama? Las reservas son físicas, ¿no? O sea, si se tiene o no se tiene. Se tienen o existen no o no existen. ¿no? Okay. Y bueno, en el caso de las cuentas de los ministerios, ahí sí puede ser que la cosa sea más complicada, ¿no? ¿Okay? Pero lo que sí yo creo es que, o sea, fundamentalmente, si a mí me encargaran una cosa de esa, ¿okay?, cosa que no me gustaría para nada, yo comenzaría por reconvertir el Banco Central, pues. O sea, sin un Banco Central serio aquí no se puede llegar a ningún lado, ¿no? Y prueba seria de esto es que Venezuela comenzó a surgir cuando Guzmán Blanco crea el Bolívar, ¿okay?, cuando
Y siempre fue así el Bolívar. Sí, gente. O sea que el reconocimiento a Bolívar de Guzmán Blanco, ¿no? Bueno, que fue el que lo trajo, ¿no? Guzmán hace 2 decretos, ¿no? Él hace un decreto que primero se llama a la unidad de cuenta el venezolano, que en realidad era una moneda de 20 dólares, ¿no? Porque eran 100 bolívares de oro. Eso era el venezolano, ¿no? Okay, la misma moneda de 20 dólares norteamericana, que era lo que nosotros llamábamos la morocota. La morocota, ok. Y la morocota era la moneda de Guzmán que se llamaba el venezolano. No, se llamaba, la morocota era la moneda de 20 dólares gringa. Ah, ok. Pero emulaba la morocota el venezolano que era de 100 bolívares, ¿no? Okay. Por eso que siempre la relación era más o menos 5 bolívares por dólar, ¿no? Claro. O sea, 100 bolívares, 20 dólares. 100 bolívares, 20 dólares, ¿no? Entonces, bueno, después Guzmán cambia y dice que no, ya la moneda no se va a llamar el venezolano, se va a llamar el bolívar, ¿no? Y entonces dice que un bolívar es un céntimo del venezolano, ¿okay? Y establece que eso debe pesar 900 ley 900 de plata, ¿okay? Y que debe tener un peso de, si mal no recuerdo, son 6 gramos de plata por 6 gramos de plata en ley 900. Esa ley 900 está hecha en sistema decimal, y eso es lo que convierte Cárdenas en el sistema de onzas, que es el que se usa en Inglaterra, ¿no? Y bueno, ellos sabiamente supieron que lo que primero hay que hacer es ordenar el mundo monetario, ¿no? Y lo que hay que ordenar en Venezuela es el mundo monetario. Pues, o sea, el gran desastre que se hizo en Venezuela fue el destruir el Banco Central, haciendo que cada vez emitiera más dinero sin respaldo para poder sustentar una gestión del gobierno que no tiene sentido, ¿no? La otra cosa que hay que hacer inmediatamente, después bueno, paralelo a lo del Banco Central, pero primero lo del Banco Central, es que hay que reajustar todas las finanzas públicas, ¿no? Y hay que quitarnos de la cabeza el mito ese de que el gasto público es el que genera el crecimiento económico. De hecho, yo debía haberme traído un grafiquito que hice la semana pasada para explicarle a los alumnos de macro del doctorado que efectivamente el gasto público no sirve, ¿okay? Porque en ese mismo gobierno del 73 el gobierno gastó muchísimo dinero, y eso provocó un crecimiento económico mucho menor que el gasto que se realizó en términos de Producto Interno Bruto. Y después de eso, en los gobiernos siguientes se gastó todavía más y el crecimiento fue menor, ¿okay? Y en los gobiernos de este periodo que podemos llamar chavomadurismo, ¿okay? El gobierno gastó todavía más, ¿okay? Y el crecimiento fue negativo. Así es. Entonces, el gasto público no es generador de crecimiento económico, eso es falso, ¿okay? Eso es un mito en el cual nosotros estamos metidos, en el que le meten a los alumnos en las escuelas de economía, ¿okay? Lo que genera crecimiento económico es la estabilidad monetaria. ¿Okay? Sí, eso le iba a decir. ¿Cómo hacemos para restaurar la confianza de una moneda tan maltratada? Estabilidad monetaria. Y eso puede ser por muchas vías. Eso puede ser por ¿Cuál muchas es el compromiso de un gobierno nuevo para garantizar la estabilidad monetaria? Bueno, el más rápido, ¿okay? Y quizá el más duradero de todos esos sistemas puede ser dolarizar la economía. O sea, decir sencillamente nuestro Banco Central no va a seguir emitiendo más dinero, ¿okay? El central se convertiría en una suerte de oficina de estadísticas y asesoría de diferentes instancias del gobierno, y el gobierno aplica la dolarización, ¿okay? Se venden las reservas del Banco Central, las reservas están en la calle, ¿okay? Y los bancos sencillamente gestionan todo en dólares, ¿okay? Los precios pasan a estar en dólares, ¿okay? La gente comienza a ganar su sueldo en dólares, ¿okay? Y bueno, y de ahí en adelante nos acomodaremos. Interesante, porque además hace poco hubo una declaración del presidente con Industria que decía que el ingreso promedio de los trabajadores de la industria de manufacturera venezolana era 70 y tantos dólares, ¿no? Sí. No dijo que eso significa, digamos, ese promedio debe estar muy arrastrado hacia arriba por los ingresos
de los trabajadores de Polar, por ejemplo, Claro. y de las grandes empresas agroindustriales, ¿no? Pero no es verdad que todos ganan igual. Alguna vez se formó un lío por eso, porque llegó... No todos ganan igual. Exacto. Eso Pero bueno, de eso no se trata. Se trata en todo caso de que la gente le vea el queso a la tostada, finalmente en el caso de un futuro venezolano, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, y por supuesto, ahí quedaría inválido aquello de que el salario mínimo son $2. Claro, ¿ok? claro. O sea, el salario mínimo se ajustaría y lo que yo recomendaría, y fíjate que de hecho el salario mínimo no existe como decreto nada más, ¿ok? Porque a nadie se lo paga. No, ¿ok? es que Entonces, el lo salario mejor- lo- mínimo lo es mejor es para que los lo- jubilados lo- y los perdedores del sector público, porque la verdad... lo mejor es que el gobierno diga que él ya no se va a meter más en ese lío y que él no va a fijar ningún salario Claro, mínimo, porque claro. cada quien negocie su salario. Porque de hecho, Este- el pasar de la rigidez, lo que pasó con una ley del trabajo tan rígida, tan nefasta como la que nos heredó agonizante Hugo Chávez al país, que él quería pasar la historia también como el promovedor de la ley del trabajo y con Sí. toda la morfina que tenía encima, en la época en la que además mostró al Bolívar Sambo, con la misma alucinación. Bueno, fue tan rígida que yo creo que ahora ningún trabajador está preocupado por la ley del trabajo y por las prestaciones sociales. Pero es que no sirven para nada. Por eso. O sea, que un trabajador me diga a mí si sus prestaciones le sirven para algo. No, es que las ignora simplemente. Es que Nadie no negocia existen. sobre la base de eso. Bueno, querido profesor, queda en el tintero algo que es importante. Cómo los países lidian con las economías narco de sombra, ¿no? Que en algunos países pueden ser todavía más poderosas y más dinámicas que las economías reales. De verdadera. Que las verdaderas. Bueno, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en el maquillaje y la producción, José Gregorio González en los controles, y a todos el equipo de RCR. Argenis ya viene por allí a leernos las noticias. Gracias a Yoyo y a todos, a María Rodríguez, Emiliano Rojas, a todos los que se conectaron con nosotros a través del chat. Saludos. Que nos besamos con el alma y con la vida. Te fuiste por la noche de aquella despedida y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba la confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo de Dios y de todo. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.